Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén muy bien. En esta ocasión tengo el gusto de platicar con el maestro Fidencio Pérez, quien va a platicarnos cosas bien interesantes que tienen que ver con tres elementos de la vida que posiblemente no sabíamos que guardan relación. Primero, toda la parte de temas relacionados con física, porque él es físico, la parte de negocios y por supuesto el análisis de datos o de información. Entonces, quiero pues saludarte. ¿Cómo estás, Fidencio? Qué gusto. Eh, Muy bien, muy bien. ¿Y usted cómo le va? Excelente. Bien, bien, estamos muy bien. Déjenme compartirles un poco sobre la trayectoria del maestro Fidencio. Por lo que tengo conocimiento, tu área desde hace muchos años ha sido la parte de la física. Sé que, y ahí tú corrígeme, sé que estudiaste o naciste en el estado de Chiapas y Sí, tu así es. trayectoria ha sido muy vinculada hacia temas de física. ¿Podrías platicarnos a ese respecto, por favor? Sí, claro. Bueno, yo soy originario de Chiapas. Bueno, parte de mis estudios también de nivel básico y todo eso lo hice en Tabasco, pero ya después regresé otra vez a Chiapas a desarrollar mis estudios de licenciatura y maestría. Bueno, como mencionaba hace rato, pues yo estudié la licenciatura en física, ciencias física o física matemática, como muchos lo conocen, eh, y siempre me enfoqué en un área que se conoce como la física estadística, que no es más que el estudio de sistemas en donde pues toman en cuenta moléculas, ¿no? Es estudiar trayectorias y todo ese tipo de cosas. Luego, después de eso, tuve contacto con profesores, investigadores eh, de aquí de México. También tengo uno que otro contacto de profesores y científicos en el extranjero. Pero pues lo que yo pensé en su momento, pues dije, pues quiero desarrollar un estudio de doctorado, ¿no? Y entonces pues estamos en el doctorado aquí en la Universidad de Guanajuato. Qué Así es. interesante, Fidencio, por lo que mencionas, porque tu campo de formación ha sido muy orientado hacia cuestiones de física, pero en el mundo moderno, yo sé que tú nos vas a platicar bastante de eso, pues tiene que ver con negocios, tiene que ver con analítica de datos, que en el caso de nuestra universidad tenemos una carrera dirigida hacia ello y por ello mi interés en conocerte y que pudieras platicarnos a ese respecto. Muy bien, vamos a comenzar. Platícame, ¿cuál es el problema o cuál es la problemática sobre la cual tú estás trabajando o investigando? Ok, pues el problema en sí, lo que nosotros estamos atendiendo como el proyecto en sí, desde que eh, básicamente es algo que lo traigo desde la maestría, ¿no? Y entonces, pues dije, quiero hacer algo lo mismo en el doctorado. Y entonces, pues, en primer lugar, por simplicidad también, tanto en el desarrollo teórico y computacional, este, trabajamos con electrolitos. ¿Qué son los electrolitos? Pues son partículas cargadas que se disuelven en un solvente en el agua, por ejemplo. Ese es un electrolito. ¿Y qué es lo que queremos hacer para un proyecto de doctorado? Pues tenemos un modelo que queremos probar también si funciona para este tipo de sistemas. Al parecer, para sistemas electrolíticas, que son partículas pues considerablemente pequeñas en tamaños de nanómetros a Armstrong, que son 10 a la menos 9 o 10 a la menos 10 metros, el diámetro de esas partículas. Entonces, pero lo que ahora nosotros queremos es ver si todavía esos modelos y esa teoría funciona para sistemas con partículas un poco más grandes, ¿no? Eso se conoce como sistemas coloidales que están presentes en muchas cosas, nada más que a veces los ignoramos, ¿no? Porque pues, a veces no sabemos del todo bien cómo funciona todo, pero lo cierto es que, por ejemplo, la leche es un sistema de partículas eh,
pues en este caso son proteínas que están disueltos ahí en un medio. Y eso es lo que nosotros queremos atacar, eh, pero centrado más un poco a la parte de simulación computacional, en donde nosotros creamos nuestros propios algoritmos para probar ese tipo de cosas, ¿no? Pero es trabajo computacional, en donde procesamos un buen de datos, de información, porque para poder describir ese sistema, pues necesito trayectorias, posiciones de las partículas en un instante de tiempo. Entonces, cada instante de tiempo necesito posiciones y toda esa información, ¿no? Y entonces eso es lo que nosotros hacemos en simulación y eso es generar datos. Es Ok, generar datos, sí. fíjate qué interesante, seguramente por las disciplinas, digo, en las disciplinas en ocasiones hay muchas cuestiones que son variadas, otras que son similares, y creo que uno de los puntos en común que tenemos en este tipo de temas es el tratamiento de los datos. Y Sí. yo creo que el tratamiento de los datos sucede de muchas maneras. En el caso tuyo, por tu formación muy científica, por lo que yo sé de ti, ¿no? Licenciatura, maestría y doctorado enfocados a física, Ujú. posiblemente nuestro insumo sea el mismo cuando hablamos, en el caso nuestro, desde una escuela de administración y negocios, y en el caso tuyo, aspectos de ingeniería, pero ese insumo en común son los datos, ¿no? Sí. Llámense en el formato en el que se encuentren, con las características que cada uno posea, pero finalmente hablamos de datos, que es el Ajá, caso nuestro. sí. Ahora, quiero preguntarte, y esto que nos platicas, ¿cómo se resuelve? En el caso, ¿en qué se apoyan para poder demostrar lo que intentan o comprobar? ¿Cómo se resuelve? Ok, sí. Bueno, ya mencionaba que nosotros, bueno, más bien en el proyecto que estoy involucrado, eh, hacemos más simulación computacional. Entonces, lo que nosotros usamos hasta el momento son dos metodologías. El método de Monte Carlo, así se llama, en donde genero números aleatorios. Esos números aleatorios, pues se acepta o se rechaza con un criterio, ¿no? Tiene que ver con la energía de mi sistema, en este caso, ¿no? En un sistema físico, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, la energía, pues sabemos que está, pues ya sea en calorías, en kilojoules, pues así es como se mide. Ajá. Y entonces, Oye, perdón, y fíjate, en términos de herramientas de software, ¿qué tipo de herramientas utilizan para hacer este tipo de procesamiento con este tipo de datos? ok, aquí sí, sí es muy demandante este tipo de cosas, porque realmente software así como tal, no lo trabajamos. Bueno, lo que yo estoy haciendo hasta el momento, no trabajamos ningún tipo de software, ningún paquete de software, más que compiladores. Ah, Compiladores ok. en C, C++, bueno, lo que yo uso más hasta el momento, porque es en lo que me enfoqué, o más bien es en lo que yo sé más trabajar ahí. Y además, ¿cómo la abordaste? Esa problemática la estás abordando desde un enfoque de Sí, herramienta computacional, en este caso un compilador. ajá, sí. Pues, es un lenguaje es Fortran, así se llama. Es muy específico para el área de ingeniería y ciencia e Así ingeniería. es, enfocado a cómputo científico. Yo Sí, conocí hace varios exactamente. años Fortran Sí, y esa es su aplicación. Es decir, exactamente. estamos hablando de no una herramienta comercial como tal vez actualmente y con ámbitos de aplicación Sí, exactamente. suceden, ¿no? Ajá, sí. Exactamente. Ok, oye, ¿y de qué manera va a beneficiar lo que tú estás haciendo? Ok, sí. Esa es muy buena pregunta. Y a veces sí, muchas veces cuando uno empieza en este tipo a trabajar con este tipo de cosas, pues esa es la pregunta principal de mucha gente, ¿no? Incluso gente que desconoce el área es lo primero que te pregunta. Pero ahí va. Bueno, en principio, pues como mencionaba, son modelos sencillos, entre comillas, porque ya así trabajarlo es complicado.
Ujú, Pero a partir de un modelo sencillo, eh, se requiere, como mencionaba, de mucho poder de cómputo. Luego, a partir del modelo que nosotros estemos empleando para trabajar este tipo de cosas, si nosotros logramos obtener resultados muy cercanos a resultados experimentales, porque también siempre y cuando todo este tipo de estudios se complementa con el experimento. Como ujú, mencionaba un profesor, pues el experimento, pues es lo que la naturaleza, o sea, esa es la realidad de la naturaleza, ¿no? Entonces, ujú. pues, la naturaleza manda, ¿no? Entonces hay que apegarse a los resultados experimentales. Y entonces, si no logramos reproducir resultados experimentales, pues entonces hay que reformular nuevas hipótesis y en este caso es aplicado a cosas de biología, incluso en la industria. De hecho, hace rato estaba en una reunión con mi asesor o mi director de Ujú. tesis y resulta que un experimental en esta área de estudio de ciencias de coloides y electrolitos, pues colabora con Nestlé. O sea, que es una empresa que produce leche Ujú, ujú. y un buen de cosas que nosotros consumimos del día a día. Y pues resulta que a él se encarga de dar asesorías a la gente que trabaja en el área de calidad en este tipo de cosas, porque pues es el experto y conoce y sabe metodologías para atacar cualquier tipo de problemas o incluso también por cuestiones de estética, porque a veces he entendido también eh, un postdoc andaba platicando que él estaba Ujú. estudiando para ver la forma en que el chocolate, o sea, atacar este problema, porque el chocolate en cierto tiempo como que empieza a producir una capa como blanca en la superficie, ¿no? Ujú, Y ujú. entonces a veces el consumidor como que eso como que ya Sí, no le da. nos desagrada, pensamos que ya no sirve, ¿no? Que está Y, descompuesto. y entonces estaban viendo qué tipo de producto o alguna proteína o algún polímero se le puede agregar a la mezcla para evitar ese tipo de cosas. Entonces, Ok. tiene muchas aplicaciones incluso en lo que comemos, o sea, en lo que consumimos, incluso también en la farmacéutica, ¿sí? Qué interesante. Entonces, fíjate, este tipo de cosas que tú estás trabajando, que estás investigando, de alguna Sí, manera repercuten. Y ahorita con los ejemplos que nos compartes del ámbito alimenticio, sí, podemos decir que estos procedimientos, lo que tú estás simulando computacionalmente, intenta resolver problemas, ¿no? Pensemos que si para una compañía, como lo mencionaba, del ejemplo del chocolate, ujú, esta capa que se crea no sé cómo decirlo, que se crea, ¿no? Después de ese tiempo, sí, podría ser un problema. Con trabajos como el tuyo, se intenta eh, aportar alguna solución, tal vez para que desaparezca, para que no se forme, para que, no sé, para que se forme después de mucho tiempo, qué sé yo, ¿no? Creo sí, que exacto. interesante. Ujú, Ahora, otra pregunta, fíjate, nosotros trabajamos mucho con datos, ¿no? Y nuestro campo principal está más enfocado directamente hacia el mundo de los negocios. ujú. ¿Tu trabajo consideras que tendría alguna utilidad en el ámbito de los negocios, no sé, de la economía o alguna aplicación? De hecho, sí, hay una relación, eh, no sé si podría ser directa o indirectamente. No, bueno, realmente no soy especialista en esto, pero viéndolo bien y analizando a grandes rasgos lo que la gente estudia en este tipo de cosas, es un área ya forma, creo que ya lo conocen como un área de la física, que es la econofísica. Oh, Qué es lo que hacen aquí? Eh, Usan toda la metodología que yo uso en estudiar este tipo de sistemas ujú, para
para estudiar eh, cómo fluye el negocio a nivel macro. O sea, ¿a qué me refiero Ujú, con macro? Pues prácticamente si te concentras en un país eh, incluso a nivel internacional, pues se supone que estos estudios que van muy ligados con la física estadística, que es lo que yo me dedico, ujú. se pueden obtener muchos resultados que o predecir resultados a cierto tiempo de cómo va evolucionando los negocios, la economía en sí Ujú. de todo el mundo, incluso. Fíjate qué Entonces, interesante, me gustaría precisar algo, perdón, precisar algo sí, que es bastante útil para nuestra audiencia. ujú, En el caso de nosotros que estamos en una carrera, hablo de nosotros aquí en Mexicali, que sí, estamos en, bueno, sé que es universidad en general, que ujú, estamos trabajando sobre inteligencia de negocios e innovación. Concebimos a nuestra disciplina como una mezcla o una combinación de tres cosas: la ujú, parte administrativa y de negocios, sí, la parte informática y computacional y la sí, parte estadística matemática. Y ahorita con lo que tú estás haciendo, tenemos una relación que claramente ya pude ver en la parte matemática, ¿no? Sobre todo en esa parte matemática, numérica, científica, que en el caso tuyo de tu campo de aplicación, utilizas como tal herramientas de cómputo aplicada y ujú. muchas veces en nuestros temas de nosotros, más de negocios, quizás empleamos otras herramientas de software, pero al final del día estamos trabajando con datos. ¿Qué importancia tiene para tu trabajo el dato o los datos o la información? Ok, bueno, como mencionaba aquí, los datos que nosotros analizamos de alguna manera, eh, pues es lo que porque aquí es un estudio a nivel microscópico, bueno, no tan microscópico que digamos, pero a nivel molecular, ¿no? Ujú, Para entender bien, por ejemplo, el tamaño de las moléculas del agua, pues ya es a nivel molecular. ujú, Entonces, lo que nosotros hacemos es estudiar el sistema en ese, en esa escala de longitud. También las escalas de tiempo aquí son importantes. ¿A qué me refiero con escala de tiempo? Pues qué tanto la partícula, cuánto tiempo le lleva a la partícula en desplazarse a una distancia eh, equivalente a su tamaño. ujú, ujú, Por eso son picosegundos o nanosegundos, o sea, es un tiempo muy pequeño. Entonces, ujú, eh, y eso, después de hacer todo ese análisis en ese lapso de tiempo y en esas escalas de longitud, los traemos a una escala más grande, que es a las escalas que podemos observar a simple vista. ujú, Por eso mencionaba lo del chocolate, ¿no? Porque pues a pequeñas escalas pues no nos damos cuenta qué es lo que está sucediendo. Allá adentro no nos damos cuenta, no sabemos qué es lo que está sucediendo. Pero ya a nuestras escalas, a una escala de tiempo mucho más grande, eh, pues ya a las escalas de tiempo en donde nosotros vivimos, los seres humanos, pues se refleja también, ¿no? En un lapso de tiempo. Y entonces, pues pasa lo mismo, ¿no? Para llegar a eso, pues hay muchos datos, ¿no? Si nosotros estamos hablando de picosegundos o escalas de longitud de nanómetros, que es 10 a la menos 9 metros, entonces es mucha información que se tiene que generar para lograr llegar a una escala en donde ya pues son miles y millones de diferencia, ¿no? Entonces, toda esa cantidad de datos, pues se analiza y se obtiene resultados que es lo que nosotros podemos ver a simple vista. Y lo mismo pasa con los negocios. Incluso pues nosotros no nos damos cuenta, pues, cómo es que
fluye todo ese tipo de cosas porque pues, estamos en ese caso, pues, nosotros Ujú. interactuamos con 10 o 20 o 30 personas al día, supongamos, ¿no? Pero ya Ok. si nos vamos a nivel macro, pues hay que poner a interactuar millones, ya son millones de personas. Entonces, esa es la analogía que existe entre este tipo de cosas y por eso es que la relación directa, o que podría decir yo, entre ese tipo de un sistema de partículas a la interacción que existe entre personas que se dedican al negocio o el mismo negocio en sí o el dinero. O sea, Ok, pues a esto voy. Ujú. qué interesante. No sé si me explico, Sí, sí, claro. ¿no? Muy bien, pues qué interesante. Finalmente, insisto, creo que la parte de los datos nos une y tienen, por supuesto, aplicación, ¿no? En el mundo de los negocios, en el mundo, como tú dijiste, a una escala molecular, pero al final del día el insumo es el mismo, que es todo ese apartado que tiene que ver con datos. Muy bien, pues ¿alguna recomendación que quieras dar para las personas que están trabajando con datos? ¿Un consejo ya para concluir? Ah, ok, bueno, pues de manera implícita, bueno, pues siempre lo doy desde mi punto de vista más matemático, ¿no? Un poco más la parte matemático. Eh, Pues realmente cuando nosotros usamos o creamos algoritmos, bueno, usamos paquetes de software o creamos algoritmos, siempre está de manera implícita lo que se conoce como las funciones de distribución de probabilidad. No sé si en algún curso de que los que imparten ahí llevan alguna materia o cercano a esto. Entonces, pues creo que es un buen momento para poner atención en este tipo de cosas porque pues eso es lo que hay de fondo, ¿no? Ujú. Porque a veces, y lo he dicho siempre, de que cómo es que mucha gente inventa o descubre cosas, pues porque entiende la parte fundamental del problema, ¿no? Entonces, así es como se entiende y se logra obtener buenos resultados con este tipo de cosas. Lo otro sería, por ejemplo, pues en la parte de programación, pues también es muy importante aprender a programar. Es una herramienta muy poderosa y pues aunque, y va de nuevo, ¿no? Estamos con ellos al día, ¿no? Día al día, pero no nos Ujú. damos cuenta. Es un software, una aplicación, pues hay un esqueleto de programación detrás de todo eso. Entonces, Ujú. bueno, yo considero que es muy importante, igual porque pues, me gusta mucho programar, eso sí. Y en algún momento no, como que no me llamó la atención, pero ya cuando vi las aplicaciones y todo lo que podemos hacer con ella, pues dije, no, pues es muy interesante. Tengo un nuevo reto de aprender, porque ahorita lo que yo sé se conoce como programación estructurada, en donde Ujú. tienes una lista de códigos, Ujú. de algoritmos, y entonces pues es un poco, es como un trabajo sucio, digamos, ¿no? Entonces, lo que yo quiero aprender es un nuevo reto ahorita en todo mi transcurso del doctorado, aparte, pues obviamente del proyecto que tengo encima, es aprender el cómputo paralelo. El cómputo paralelo es, por ejemplo, normalmente las máquinas actuales ya traen que cuatro, que ocho o seis núcleos, Núcleos, así es. o cores como Ujú. los gringos. Y entonces, a veces, lo que nosotros pues, nos interesa en la mayoría de los casos es pues, el tiempo, ¿no? El tiempo es un factor muy importante. Ujú. Entonces, si empiezo a correr un algoritmo ocupando todos mis núcleos o la mayoría de mis núcleos de la máquina que tiene, que a veces ni lo ocupamos, pues reduce el tiempo. Por ejemplo, si tengo una máquina de ocho núcleos, pues se reduce el tiempo 8 veces, ¿no?
sí Ujú. ocupo todos los núcleos. Y la otra es, ese es cómputo paralelo, a grandes rasgos, y la otra es programación orientada a objetos. No sé si han escuchado hablar Sí, de eso. claro, claro que sí. Es un nuevo paradigma, bueno, no tan nuevo, pero es un paradigma de una forma de programar más, un poco más inteligente, ¿no? Ujú. Es la Y si palabra. lo llevas a la nube, ya con los procesos actuales, lo llevas a la nube, servidores, virtualización, yo creo que se vuelve todavía más exponencial el aprovechamiento y la optimización. Sí, Pues, es muy eficiente, sí, qué es bien, muy, pues muchísimas gracias, estimado Fidencio, perdón, sí, maestro Fidencio, espero ya pronto que nos den la noticia del doctorado para poder platicar contigo y que nos actualices en qué investigaciones estás trabajando. Pues no, pues, muchísimas gracias, de verdad, sí, y sí, un sí, placer tu tiempo, el que nos hayas compartido, y pues muchísimas gracias. no, pues no, no hay de qué. Igual, si en algún momento, pues, como ustedes conocen más de este tipo de cosas, pues yo también conozco la otra parte, colaborar. Pues no sé si los estudiantes de ahí trabajan en proyectos de tesis. Creo que se inclinan más ¿cómo se llama? Casos, a veces a casos, Ajá, casos de negocio. ajá, estancias en industrias o Ujú, más en eso, ¿no? Pero pues exacto. igual nunca falta alguien interesado en desarrollar un trabajo o entender más a profundidad este tipo de cosas. Pues yo estoy abierto a ese tipo de cosas, pues eso es lo que nos hace conocer más, o sea, actualmente la interdisciplinariedad, así se dice, Así es, creo, así es, así es. pues es una herramienta que nos permite conocer muchas cosas, ¿no? Entonces, pues estoy abierto a eso y si en algún momento, pues deciden, pues el contacto, pues ahí está, ¿no? Excelente, compartiré tus datos e insisto, este tipo de cosas nos permite el poder acercarnos a temas que a veces pensamos que están muy distantes de nosotros, pero no. Sí, Independientemente de las disciplinas, sí hay cierta relación y por eso la diversidad, ¿no? Y qué bueno que nos platicaste de esto en específico, que sí. posiblemente, por eso quise buscarte para que lo explicaras de manera resumida y clara como lo hiciste y que Ujú. podamos tener más oportunidades pues de colaboración. Sí, así ¿Listo? es. Pues Claro. muchísimas gracias y seguimos en contacto. Sí, claro. Muchas gracias.